por qué son tan importantes los fundamentos? Pues porque es que quien no tiene fundamentación no puede tomar buenas decisiones. Y para tener buena fundamentación no es suficiente conocimiento. Es decir, fíjese, yo puedo tomar 10.000 cursos online, ¿sí? Hoy hay todo online, todo es virtual, las maestrías, los doctorados, las especializaciones, todo lo que usted quiera, y recibir el conocimiento. Pero si ese conocimiento no se aplica y se lleva la experiencia en el día a día, pues tampoco la fundamentación se da. Por eso siempre hemos dicho en estos espacios esa combinación entre la experiencia, el conocimiento y el sentido común, el aplicar esa parte que no es pegarnos de la rigurosidad de si lo permitido es 5 y dio 5.1, ya no cumple, sino que mi sentido común me diga, bueno, ¿y cuál es el impacto? Que si la meta es 5 y dio 5.1 no cumpla, si todos los valores cuantitativos tienen incertidumbre. Entonces, ese sentido común, ese conocimiento, esa experiencia, es lo que nos da mejor fundamentación para tomar mejores decisiones. Y cuando estamos hablando de decisiones, es porque nosotros tenemos claro que lo que queremos tener frente a los médicos que remiten nuestros pacientes a nuestros laboratorios, los aseguradores, por ejemplo, en Colombia, en nuestro país que manejamos ese modelo, que contratan al laboratorio como su IPS, pues definitivamente tienen que contratarnos porque tienen credibilidad y confianza en los resultados que nosotros estamos liberando. Y esa credibilidad y la confianza va pegada de 5 valores que son innegociables, es decir, todos son igualmente valiosos y todos son absolutamente necesarios y se complementan entre sí. Uno de estos es la competencia técnica. Y la competencia técnica es a lo que le hemos venido apuntando casi que los últimos 20 años. Capacitarnos, documentarnos, basarnos en la evidencia para tomar las decisiones, la racionalidad técnico-científica de entender por qué no puedo comparar un método que es quimioluminiscente con una ELISA, o por qué así si los dos estemos viendo creatinina, si estoy haciendo creatinina YAFE y creatinina enzimática, debe haber necesariamente un sesgo por el tipo de método que estamos utilizando. Esa es la competencia técnica que hoy se nos pide. Es decir, la competencia técnica de saber que el control de calidad era pasar un control normal y un patológico se queda corto. Hoy hablábamos con un grupo en una clínica que adoro, que quiero mucho aquí en Bogotá, y hablábamos de que aún incluso muchas autoridades sanitarias, cuando le dicen, voy a verificar su control de calidad, muéstrame los gráficos, el nivel normal y el nivel patológico. Pero es que la competencia técnica nos dice que el control de calidad es todas las acciones que hacemos para detectar el error en cualquiera de los procesos. Y que el control de calidad analítico, que es el que se refiere a la medición específicamente, es el que está directamente asociado con el procesamiento de los controles. Entonces, la competencia técnica hace que hoy nosotros tengamos que saber más cosas. Hoy tenemos que saber de trazabilidad, porque si no sé de trazabilidad, no puedo hacer comparación de métodos, no puedo saber si el ensayo de aptitud me está evaluando correctamente, no puedo saber en la verificación si el sesgo que estoy obteniendo es porque tengo mal desempeño o efectivamente es un sesgo de método que existe y yo no lo puedo corregir, pero que no impacta las decisiones clínicas. Entonces, la competencia técnica hace que sigamos estudiando y que yo que ya cambié de estado, así, yo que me he venido sesgando en la campana de Gauss desde la media, la tercera desviación, ya llegando a la sexta desviación y he venido corriendo la media, pero hace que sigamos estudiando porque se hace necesario conceptualizar mejor. El segundo pilar es la confiabilidad, y esta confiabilidad no me refiero a la confiabilidad en el ensayo, se refiere a la confiabilidad en nosotros las personas, en que tenemos adherencia a los procesos y que siempre lo hacemos bien. Dice que cuando usted tiene confianza en una persona, le dice, yo le delego esta actividad a fulana de tal, porque doy por hecho que ya está hecha. Ese es el nivel de confianza que se espera en nosotros. Que cuando se tiene una directriz, se tiene un lineamiento y se entiende ese lineamiento para qué se hace, la confiabilidad que tenemos las personas nos dé la adherencia al proceso y siempre se haga. El otro pilar importante es la integridad. Y la integridad a veces ha sido menospreciada como pilar de la calidad. Y tal vez yo pienso que la integridad es ahí sí, de los pilares fundamentales. No sé si ustedes recordaban la historia, y se los traigo a cuenta de la integridad, de un japonés que se encontró un maletín en un hotel lleno de dinero
Y él en ese hotel bajó muy preocupado y dijo, mire, alguien se le quedó este maletín lleno de dinero, señor muy confiable, muy honesto, ¿cierto? Y entonces que querían entrevistarlo, que no sé qué, y él, no, 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 pero ¿cómo van a entrevistar? No me pueden entrevistar. Y él, pero ¿cómo? Si usted qué va a hacer un hecho, una acción tan honesta, es que usted es una persona tan íntegra, y él dijo, no, soy honesto, no soy tan íntegro, porque es que en este hotel estaba con una pareja que es diferente a mi esposa. Entonces no era íntegro. La integridad es sinergia en lo que hacemos, es coherencia en las decisiones que tomamos, es esa, eh, esa secuencia lógica de actividades que hacemos que responden al deber ser. Y por eso la integridad va pegada de la coherencia. Y la coherencia es que yo no puedo tener la calidad solo en el discurso y tomar decisiones que no reflejan el discurso. Hablar de mejoramiento y haber tenido controles independientes y haber retrocedido a volver a los controles de la casa comercial, lo entiendo por el tema del costo que siempre me esgrimen, no es coherente hablar de mejoramiento, porque no avancé, sino al contrario, después de haber implementado una estrategia más robusta, que es la implementación de controles independientes o de tercera opinión, como lo llamábamos en el Paleozoico, que efectivamente muestran la independencia y la objetividad que tiene el laboratorio para evaluar la calidad de sus resultados, por una presión económica, me he devuelto al control de la casa comercial. Y eso no quiere decir que no esté trabajando con calidad, porque yo puedo trabajar con calidad con el control de la casa comercial. Desde luego que sí, yo estoy hablando de mejoramiento. Y entonces fíjense que hay una diferencia fundamental entre calidad y mejoramiento. La calidad es cumplir con el requisito. El mejoramiento es el avance gradual y sistemático hacia un nivel superior. Es no quedarme ahí cumpliendo el requisito. Y esa resiliencia, que es otro pilar importantísimo para la credibilidad y la confianza, es esa capacidad que tenemos también los profesionales del laboratorio de adaptarnos frente a las situaciones adversas y decir, sí, hay presión económica. La situación del país está por un tema sociopolítico y económico en incertidumbre, pero a pesar de esta situación adversa, yo no puedo sacrificar la calidad de los resultados de mis pacientes, porque un día el paciente voy a ser yo, como siempre se los he dicho, y tendremos que tener una capacidad de adaptabilidad y de gestión del cambio, y decir, tengo que mantener la misma calidad que había logrado, pero no me puedo devolver. Y eso es el pilar, eso es la cadena ininterrumpida de acciones para poder decir, este laboratorio tiene credibilidad y tiene confianza. Hay laboratorios que teniendo la acreditación la perdieron. Eso no puede ser mejoramiento. Decidieron entregarla, que porque eso no se veía, habían argumentos que uno no alcanza a entender desde la coherencia y desde la integridad. Es que la acreditación no me dio más facturación. Es que la acreditación no es para lograr más facturación. La acreditación es para tener altos estándares y mejorar la calidad del resultado, la confianza y la credibilidad del laboratorio y aportar a la seguridad de los pacientes. Con eso ya estamos ganando. Entonces, esa es como una primera mezcla que nosotros tenemos que encontrar. Y alguien diría, pero entonces esta vieja ahora, ¿a qué horas va a hablar de la precisión y de la veracidad? Ya, pero si estoy hablando de la fundamentación en el control de calidad, los fundamentos del control de calidad es hacerlo correcto, de la manera correcta, desde el comienzo, sin que me estén viendo. Y para eso se necesita competencia técnica, confiabilidad de herencia, integridad sin que me estén viendo y la articulación entre que hago lo que digo, escribo lo que hago y lo que he escrito es lo correcto. Y frente a situaciones cambiantes soy capaz de modificar la estrategia para continuar con el mismo nivel de calidad, aportando a la gestión clínica excelente y segura, que es un compromiso que tienen todos los laboratorios del planeta. En el orden de las buenas prácticas, porque la charla se llama Fundamentación y Buenas Prácticas, en el orden de las buenas prácticas, hacer control de calidad, pasar controles, participar en un ensayo de aptitud, implementar los indicadores, monitorear los coeficientes de variación, hacer la correlación clínica del resultado con la información clínica relevante que tengo el paciente, todo eso son buenas prácticas. Las buenas prácticas en general son un conjunto de reglas y de procedimientos operativos que deben estar estandarizados
y normalizados dentro de cada laboratorio, pero estandarizados y normalizados para las características y las particularidades propias de cada laboratorio. Por eso, cuando se tienen buenas prácticas, se realiza un mejor trabajo y es de gran importancia que cada uno de nosotros entendamos, yo lo que estoy haciendo es una buena práctica. Alguien me diría, Albacé, ¿es una buena práctica alicotar el control? Y yo le diría, doctora, eso depende la naturaleza de su control, los mensurandos que están en ese material de control y la estabilidad de los mismos, la presentación que trae ese material de control y usted cómo alicota, porque aquí hay una parte manual en donde si usted no tiene buenas prácticas, no tiene calidad las pipetas, no tiene los contenedores que le garanticen 3/4 partes de volumen de material de control y 1/4 parte de contenido ambiental, de aire, de oxígeno, entonces mejor no alicote. Entonces fíjense que las buenas prácticas son como, también como las dietas. Eso es una buena práctica alicotar, desde luego que sí, si lo hace bien. Pero si no lo va a hacer bien, entonces no es una buena práctica. Mejor manipule de otra manera y estandarice otra forma de manipular su control. Mm, Las buenas prácticas son como las dietas. Uno mira, no sé si están viendo a Carla Giraldo en la Casa de los Famosos. ¿Qué dieta habrá hecho? El ayuno intermitente, la dieta keto. De pronto a ella le funcione, a otro no. Porque cada laboratorio, así todos estemos haciendo las mismas pruebas y tengamos las mismas tecnologías, tenemos unas particularidades distintas que arrancan desde la competencia misma del analista que está a cargo y que es responsable del área. ¿Cuáles son las causas para que varíe un resultado? Porque es que finalmente todo lo que nosotros hacemos de control de calidad, mis doctoras, es para lograr que la variación del resultado sea la mínima. Que si yo tengo que volverle a reprocesar en la misma muestra al paciente, el mismo mensurando, el resultado que vuelva a obtener sea muy cercano al primero que reporté. Pero que si el paciente viene a hacerse un control, cualquier variación de ese resultado, porque viene un monitoreo, viene a controlarse su perfil lipídico porque está en riesgo cardiovascular, viene a controlarse su perfil renal porque es un paciente hipertenso, viene a hacerse un control de inmunosupresores porque es un paciente trasplantado, lo que sea, que cualquier variación de ese resultado corresponde a una variación de la condición fisiológica del paciente y no que corresponda a un ruido analítico de la técnica, que cambie de calibrador, que cambie de proveedor, que cambie de método, es que ahora tengo otro equipo. Y en el peor de los casos, que sé que en los que estamos aquí conectados no ocurre, no, fue que llegó un bacteriólogo o un bioanalista nuevo y este bioanalista todo le da por debajo, todo le da por encima, o todo le da más alto. Eso sería absolutamente inconcebible ya en pleno siglo XXI, año 2024. Entonces, siempre que nos enfrentamos a la variación de un resultado, eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer con el control, minimizar todas esas fuentes de variación. Y por eso entendemos que la variación de ese resultado, uno, está influenciada por la variabilidad biológica, es decir, por la variación fisiológica propia del individuo. Por eso es tan importante entender cuáles son los mensurandos que tienen ritmo circadiano o no, porque para esos pacientes tendremos que decirles, mire, si el niño se durmió en el bus y vino y se despertó para volverle a hacer el examen, ya no le puedo hacer el examen porque él empezó nuevamente un ciclo sueño-vigilia. Que sí, este es un mensurando pulsátil, como que para nosotros se nos quedó pulsátil y pensábamos por allá en la prolactina, pero entendemos, por ejemplo, que también la TSH es pulsátil y que por eso es importante tomarla siempre a la misma hora, a la misma hora. Entonces implica que el control de calidad actual implica también gestión de pacientes y que el control de calidad no es solo tema de controles, sino que la gestión de pacientes, que es lo que en donde nosotros podemos minimizar fluctuaciones del resultado por temas de la variabilidad biológica, requiere la participación del profesional del laboratorio. Por eso, ahí están nuestros coordinadores en tomas de muestras, por eso hay sitios en tomas de muestras donde todas las muestras son tomadas por un profesional del laboratorio para que entienda la presencia de sustancias interferentes, por ejemplo, o medicamentos que puedan generar variaciones en los componentes. Y que de entrada, el único momento que tenemos de información con el paciente es en la preanálisis. Aprovecho ya que están todos ahí conectados y yo soy de embajadora de la Colabiocri para el Congreso en octubre en Cartagena.
Tengo una propuesta importante aún no tenemos temario, estamos trabajando ejes temáticos, pero yo quiero abordar y he propuesto un tema que es la ignorada importancia del aseguramiento de la calidad en la fase preanalítica y en la posanalítica. Porque mientras en la analítica avanzamos mucho, que el error total, que el coeficiente relativo, que el sesgo relativo, que la sigmametría, que el error sistemático crítico, que el CPK, que los números en UF, que el número EN, que la incertidumbre combinada, que la incertidumbre expandida, ha sido completamente ignorado el aseguramiento de la fase posanalítica. Y no tiene sentido, porque eso sería tanto como que en un partido de fútbol, muchos pase gol, mucho toque-toque, y al fin no se hizo el gol. Entonces, el aseguramiento de la calidad, cuando lo hablamos en unas buenas prácticas, es un aseguramiento sistémico que tiene que tener en cuenta desde el sujeto, la edad, el sexo, el grupo etario, no el sexo, ya, no sé, ya ni sé cómo se dice, el género, bueno, el género, lo que sea, eh, la variabilidad preanalítica, la recolección, el transporte, el recolector, el volumen de la muestra, el almacenamiento, los tiempos de recorrido preanalítico mientras llegan al laboratorio. Desde luego la variación va a estar dada por la variación analítica. Y aquí tendremos dos impactos distintos. Una cosa es la variación analítica que genera el error aleatorio. Recuerden que la variación analítica que genera el error aleatorio generalmente es sobre un solo resultado, mientras que la variación analítica que genera el error sistemático es sobre todos los resultados que se realicen. Y aquí es fundamental entender que la variación de tipo sistemático, cómo calibro, cuántos calibradores uso y cada cuánto calibro, es fundamental para reducir la variabilidad analítica en tema sistemático, que es como el cáncer, silencioso. El error sistemático nunca es grande, el error sistemático es pequeño, pero cambia los patrones poblacionales. Y sobre todo hoy, donde las guías de práctica clínica cada vez más le están confiriendo a las pruebas estratificación del riesgo. Entonces ustedes ven una hemoglobina glicosilada hasta 5.5 normal, de 5.5 a 5.7 prediabético, de 5.7 a 6.5, perdón, de 5.7 a 6.5 prediabético, mayor a 6.5 diabético. Entonces, cualquier sesgo que genere patrones poblacionales está impactando los límites de decisión. Y los médicos en eso sí son muy juiciosos. Si por guía de práctica clínica usted es prediabético, le van a iniciar manejo. Si por la guía de práctica clínica usted está en riesgo cardiovascular, le van a iniciar manejo. Yo no podría decirle, doctor, no, es que imagínese que hemos tenido un sesgo positivo durante un año. Ya hemos tenido 14 reuniones con la casa comercial, nos hemos reunido los últimos 7 meses. Me han traído a la vieja a la vieja en la que están las certificaciones estándar, no hemos solucionado nada, pues nos hemos tomado mucho tiempo en tomar la decisión, porque son 7 meses en que hemos venido impactando el nivel de decisión o el límite de decisión clínico de una prueba. Y como les decía, los interferentes que efectivamente están a pesar de que hoy las pruebas tienen muchos umbrales y cada vez más tienen más protección contra los interferentes por medicamentos, las interferencias endógenas siguen existiendo, las interferencias exógenas siguen existiendo, y recientemente, en el congreso que tuvimos el año pasado, en Anaheim, con la ADLM, antes Asociación Americana de Química Clínica, cuando se abordó el tema de las interferencias, nos decían justamente eso, será un tema que ustedes jamás podrán sacar del radar, porque a pesar de que hay grandes esfuerzos desde las casas comerciales por que sus técnicas tengan umbrales, las interferencias pueden darse. Y debemos saber cuáles son, en qué parámetros, qué medicamentos. Créame lo que eso no lo va a saber un auxiliar de laboratorio en una toma de muestras. Eso lo tiene que saber un profesional de laboratorio. Oye, si este paciente está tomando macroantina, nitrofuratoína, porque está en una infección urinaria, y yo manejo ELISAs con formato que utilizan fosfatas alcalinas, e incluso la misma determinación de fosfatas alcalinas se va a ver afectada, porque es un interferente grande para la fosfatas alcalinas. Si eso no se le preguntó en la toma de muestra cuando le estaba haciendo su perfil hepático o cuando le pidieron la fosfatasa alcalina, pues jamás voy a sospechar de un interferente. Entonces, con esto vuelvo y les digo, me coloco en el primer pilar,
la competencia técnica del profesional de laboratorio, hoy justamente, gracias a tanto desarrollo tecnológico, es lo que más nos están exigiendo. Porque prácticamente los equipos de salud dicen, oiga, ya tienen toda esta instrumentación tan poderosa, esos mega robots, ya viene la inteligencia artificial que nos persigue. Entonces, ahora el profesional tiene que ser más competente que la inteligencia artificial, tiene que ser más competente que la tecnología y tiene que poder explicar las variaciones de un resultado. De eso se trata el control de calidad. Entonces, me voy a centrar en la calidad analítica, en lo que nosotros, en esas buenas prácticas allá, en devolvernos. Y ya tenemos un primer mito que tenemos que romper, quitarnos de nuestra mente. Es que cuando me pregunte por el control de calidad analítico, yo voy a sacar los controles, las gráficas de los controles. Abro el 24/7, algunos laboratorios todavía abren el MedLab, Dios lo tenga en su gloria, él ya cumplió su ciclo, o sacan las carpetas con los gráficos, sacan las acetas con el RICAS o abren las PDFs del RICAS y ya, ese es control de calidad analítico. Y yo les quiero decir que el control de calidad analítico arranca desde el mismo, incluye desde las rutinas diarias que se le hacen a los analizadores, desde el conocimiento de los mecanismos de control interno integrado que tiene cada equipo y que esté funcionando bien. Oye, este equipo, ¿cómo se controla la temperatura? ¿Dónde tiene los sensores? ¿Y dónde puedo ver yo hoy a qué temperatura se dieron las reacciones? De lo contrario, todo es cuestión de fe. Entonces, prácticamente podemos decir que nosotros tenemos que garantizar que en la calidad analítica no es solo el control, sino es todo ese conjunto de actividades que hacemos para garantizar que durante el proceso de medición la precisión y la veracidad se mantienen conservadas. De tal manera que esa variación que se genere por el error aleatorio, por el error sistemático, que al sumarlos en el error total, no me generen incertidumbre que me haga perder la exactitud de un resultado. Y entonces fíjense que ya el paradigma donde muchos nos habíamos quedado, error aleatorio, error sistemático, error total, ya vamos, error aleatorio, error sistemático, error total. Eso es intralab. Eso es en el proceso de medición. Eso es cuando controlo las fuentes de variación de tipo aleatorio y las fuentes de variación de tipo sistemático. Para garantizar que exactitud, ¿de quién? De un resultado. Porque su merced no le entrega un promedio al paciente, le entrega un resultado. La exactitud es un atributo del resultado. Y para que el resultado tenga buena exactitud, tiene que tener muy poca, ¿qué? Incertidumbre. Dicho de esa forma, si mi doctora no conoce la incertidumbre con la que está trabajando, no sabe la exactitud con la que está liberando los resultados. Infiere indirectamente que como el error total está controlado, la exactitud está garantizada. Pero hasta que su merced no mida la incertidumbre, no me puede hablar de exactitud. Entonces, esos son los retos. Hoy, la medición de la incertidumbre, y había un debate grande también en Anaheim sobre, ¿pero qué si ningún médico nos va a pedir la incertidumbre? Volvemos a la integridad. Es que no se trata de que el médico me vaya a pedir la incertidumbre. Ahí sí, yo les decía en alguna charla, no conozco al primer médico que lo persiga uno por el pasillo, doctora, muéstrame su incertidumbre. O sea, no, no existe. No se ha dado el primer caso. ¿Sí? Pero es que la incertidumbre es un parámetro que nosotros necesitamos para saber en qué resultado, cerca de los límites de decisión, podemos afectar el manejo o la conducta terapéutica de ese paciente. Entonces no es un tema de que me lo pidan y volvemos a la integridad, sino es un tema que se necesita. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad analítica, la calidad analítica también se integra a los sistemas de gestión. Y aquí me quiero detener a sus procedimientos operativos estándar, que es una buena práctica. El tema de que la Secretaría de Salud venga y las autoridades territoriales, doctora, muéstreme el manual de control de calidad o su procedimiento operativo estándar de control de calidad. Es porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de la calidad se da desde la estructura, el proceso y el resultado. La estructura es donde se escriben los reglamentos, donde se dan los lineamientos, donde están definidas las buenas prácticas,
donde se definen las políticas, las normativas, las directrices, cómo se hace aquí, en mi laboratorio, en el laboratorio de la doctora Karen Pérez o en el laboratorio de la doctora Zuleima Urbano, se hace aquí. Tristemente, yo vengo de otra correría en otro contexto y revisaba todos esos manuales de calidad y uno lo leía y pues el manual de calidad, yo le preguntaba a los analistas, ¿este manual de calidad te permite hacer el control de calidad como se hace aquí en este laboratorio? ¿O es un documento técnico que describe qué son las reglas de Westgate y para qué sirven? ¿Qué es un control independiente? ¿Qué es un gráfico de Levin-James? Si es así, no es un procedimiento operativo estándar, no corresponde a una buena práctica. Si ese documento al leerlo se puede leer en cualquier otro laboratorio, porque no describe su cómo organizacional, el suyo. Venga, doctora, muéstreme ese procedimiento operacional estándar en su manual de calidad analítico. ¿Qué criterios tiene para la selección de los materiales de control? ¿Cuáles son los criterios que usted tiene establecidos aquí en el laboratorio de la doctora Karen Pérez? Que muy probablemente no sean los mismos criterios que tiene definido el laboratorio de la doctora Jimena Caicedo. Coincidirán en algunos ejes transversales, pero habrá cosas muy específicas para ellos. ¿Cómo usted define unas características con relación? Ese manual describe con qué frecuencia está procesando esos materiales de control en cada una de las áreas y esa frecuencia con base a qué elementos de entrada fue establecida. No, ahí tampoco dice Albacete en el manual. En ese manual que están descritas todas las reglas de Westgate, dice cómo se programan esas reglas, cada cuánto las tiene que actualizar, cuándo tiene que cambiarlas, en qué casos ciertas reglas se inactivan o una regla que es de rechazo se convierte en de alarma o una de alarma migra a de rechazo, donde dice en qué situaciones en tu laboratorio ocurren. No, tampoco dice eso mi procedimiento operacional estándar. Muéstrame en ese procedimiento operacional estándar, frente a esta situación de violación de control, ¿cuál es la acción que debe ejecutar el analista? Sacar nueva alícuota del control, reconstituir un nuevo vial de control, reprocesar el mismo vial de control. ¿Dónde dice? No, no, tampoco. Eso yo lo tengo aquí, en esta yo digo que es una USB portátil llena de información y que la USB portátil, esta es frágil. Y que lamentablemente, cuando yo me vaya, me llevo toda la información que tengo en la USB. Por eso es tan importante la estructura y por eso arrancamos en buenas prácticas, en la necesidad de que a veces, y entonces llama la atención, perdón, que cuando revisaron este documento, este documento está en la versión 6 y lo revisamos ahorita en enero del 2024. ¿Y qué le incluiste? No, no le incluí, no le incluye nada, no ha cambiado nada, pero no describe cómo seleccionan, qué características, con qué frecuencia, cómo elaboran el plan anual de calidad analítico, donde van a establecer metas, qué metas utilizan y por qué para cada una de las áreas. ¿Dónde está escrito eso? Y yo encuentro una respuesta sencilla, fácil, también la he encontrado. Eso es con la de calidad. Vaya con Zoila, Zoila de calidad. La doctora Zoila aparece salvadora con una matriz en Excel. Pero realmente la fundamentación es que quien está frente al dispositivo de análisis, al dispositivo de medida, es que tiene que saber, tu control es independiente, de qué concentración es, ese control sí te está evaluando, tiene aplicabilidad clínica en la población que atiendes. Alguien me decía, no, Álvaro, aquí seleccionamos el 1 y el 3. ¿Por qué? Pues porque la prueba tiene 3 niveles de control, pero solamente vamos a pasar el 1 y el 3. Sí lo puedo hacer, eso es una buena práctica. Yo tengo que decirle, pues doctora, ¿dónde está su análisis de riesgo? Muéstrame el patrón de comportamiento poblacional. ¿Qué porcentaje caen en el rango del nivel normal que usted está pasando y qué porcentaje de población cae en el nivel 3? ¿Y dónde está el porcentaje? ¿En qué valores fluctúa? Ahí sí, ¿cuál es el percentil 25 y el 75? ¿Dónde está el 50% de su población? Porque esa zona sí o sí tiene que estar controlada. Eso no es un tema de costos. Y fíjense que eso es una buena práctica.
Y por eso, cuando ustedes vayan a Colabiocli y al Congreso Internacional de Bacteriología de Colombia, se van a dar cuenta que vamos a trabajar muchísimo en lo que es la minería del dato, la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Y fíjense que hacer esos estudios de dónde está realmente mi población, que en dónde estoy realmente, si cometo un error en esta zona, a cuánta población impacto, se logra cuando hago una buena minería de datos. Y yo entiendo lo que eso significa. Y lo entiendo porque yo, como ustedes, fui bacterióloga, hice turnos, trabajé sábados, domingos, hice turnos nocturnos como 15 años, fue de todo. A veces uno siente, ¿y a qué horas voy a hacer? A esta vieja que horas pensará que nosotros vamos a hacer todo eso si aparte tenemos la carga asistencial? La respuesta es que necesitamos más herramientas. Y fíjese, volvemos, ahí viene la necesidad del conocimiento, no es suficiente la experiencia. Ahí se necesita, oiga, si esto es lo correcto y esto me va a permitir optimizar y tomar decisiones costo efectivas en el manejo del material de control, es mejor hacer una buena minería de datos para tomar buenas decisiones y no seguir haciendo lo que aprendí cuando yo estaba por allá en la media. Pase 2 niveles de control, pase 3, páselos por la mañana. ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho siempre. Hoy, la gestión del riesgo, la gestión del conocimiento basada en la analítica del dato, en la gobernabilidad del dato, en la validez del dato, es lo que nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, mucho cuidado con sus procedimientos, revise sus manuales de control de calidad. Venga, voy a leer este manual de calidad. Si mi líder de calidad, si soy la de calidad se fuera hoy decidió, se fue, o no volvió al laboratorio. Yo leyendo ese manual de calidad, podría hacer todo lo que ella hace. Si usted no lo puede hacer leyendo en la estructura, esa es la estructura. Porque yo estoy diciendo, lo que uno observa en los laboratorios es que el proceso es impecable. Es decir, en los procesos se hace, se entiende, se monitorea. En el resultado se evidencia, porque si no estaríamos llenos de quejas y de reclamaciones, ¿sí? Y estaríamos perdiendo médicos que no nos remiten. Pero es que el punto de partida para conservar la memoria institucional y para permanecer en el tiempo es garantizar la estructura. Como los edificios, lo primero que tiene uno que tener es una muy buena estructura. Venga, entonces escribamos lo que hacemos. Entonces hasta aquí, de buenas prácticas, les dejo esa primera tarea. Hoy lleguen, tráigame el protocolo, la guía, no sé cómo lo llamen, el POE, el instructivo, el manual de aseguramiento. Yo lo voy a leer y al leerlo tengo que decir si esto sí se hace aquí. Y si mi líder de calidad hoy se va, yo ya tengo un riesgo minimizado, porque desde la estructura hay unas reglas y unas políticas basadas en la buena práctica. Y esa buena práctica acá, desde la selección del material de control, está dada por una característica que les dijo Vivian. ¿Qué material de control usted está procesando? ¿Sí? Y se los hacía yo también muchas veces cuando procesan en ricas de coagulación. Dice la gente, yo proceso en ricas de coagulación. Es plasma, ¿cierto, doctora? Y es plasma si trataba al 3,2 o al 3,8. Es, es plasma. Entonces, miren cómo, desde que si no sé qué muestra estoy procesando, de entrada no voy a entender si hay una variación en el resultado. Lo mismo pasa con nuestros controles. Si usted está procesando sus controles de la casa comercial, usted tiene que saber en qué matriz viene. La matriz está asociada a qué es: suero, plasma, sangre total, o es una matriz sintética adicional, ¿sí? O es una matriz humana simulada. ¿Listo? Entonces, partir de la matriz. Segundo, garantizar la conmutabilidad. ¿Qué me da la conmutabilidad? Uno, el origen, que provenga de la misma especie en la que mido. Si la muestra es de origen humano, ya es más conmutable que cuando la muestra es de origen animal. Dos, que la matriz sea la misma base en lo que mido. Suero, suero, plasma, plasma, sangre total, sangre total. Fíjese que por eso quienes hacen aseguramiento de la calidad en los dispositivos POCT sufrimos. ¿Por qué? Por la conmutabilidad de las matrices. En POCT generalmente tomamos sangre
capilar. Y a la fecha no existe ningún proveedor que pueda tener volúmenes en lote de producción de sangre capilar humana 100%. Imagínense en cuántos dedos necesitaríamos para suplir de sangre capilar y mantenerla capilar. No se puede. Entonces, ahí hay unos temas de computabilidad que el profesional tiene que entender. ¿Sí? Entonces, el origen, la matriz. ¿Qué más tendrá que considerar el laboratorio dentro de esas buenas prácticas? ¿Qué valor asignado tiene? ¿Y qué valor asignado tiene para el método que yo tengo? Si es un control de la casa comercial lote dependiente, yo voy a saber que cada que cambie, es decir, donde cada cambio de lote reactivo me cambian de calibrador y de controles, todo eso es un sistema cerrado. Entonces, cada que cambio de lote reactivo y me toca volver a empezar, tendré que volver a revisar qué concentraciones me llegaron, en qué niveles, y que esos niveles se ajusten al patrón de comportamiento poblacional. No porque el nivel siga 1 y el nivel 2 lo estoy haciendo bien, porque yo te puedo dar un nivel 1 de glucosa que recupera un valor de 40 miligramos y un valor 2 de glucosa que tiene 400. Y el 90% de su población da entre 65 y 128. Entonces, realmente el rango de trabajo no lo está monitoreando. Está monitoreando el rango dinámico, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y observe que entonces estoy hablando de dos condiciones distintas. El rango dinámico del ensayo, que es desde donde detecta hasta donde es lineal, y otra cosa es el rango de trabajo o el intervalo de trabajo, que es donde caen generalmente el 50% de los pacientes o el 75% de los pacientes o el 90% de los pacientes. La frecuencia, ya la vamos a mirar más adelante, pero mínimamente usted tiene que haber definido esos criterios. Mire, en el laboratorio de la doctora Karen Pérez se deben de tener en cuenta estos criterios para la selección. La presentación, ¿va a venir liofilizada o va a venir listo para su uso? Lo vamos a alicotar. ¿Cuántas alícuotas se sacan aquí por cada vial? ¿Cómo se marcan las alícuotas? 1 de 1, 2 de 2, 3 de 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Eso me da trazabilidad de que estas 3 alícuotas son del mismo vial. Y me permite saber en tiempo qué analito pierde mayor estabilidad por almacenamiento cuando se mantiene en congelación. ¿Listo? ¿Cómo se alicota y cómo se marca? ¿Cuál es la directriz que tiene el laboratorio con relación al manejo del lote de control? Y eso ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos los criterios para definir las medias y las desviaciones estables. ¿Listo? Bueno. En los procesos de medición, ¿sí? Entonces, como decimos, el control de calidad es toda una sinergia. El resultado del control de calidad finalmente me indica que el procedimiento de medición está estable. Por eso el cuestionamiento de si cuando yo llego en la mañana, yo paso controles solamente a las 7 de la mañana, al llegar a las 7 de la mañana los controles me invalidan la corrida, me están diciendo el procedimiento está inestable, pero no está inestable ahorita, no sé desde cuándo estuvo inestable. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuándo procesé controles que me validaron la corrida la última vez? Ayer a las 7 de la mañana fue mi última corrida exitosa de control de calidad. Después de las 7 de la mañana no volvió a procesar controles, no. Entonces, cualquiera de esos pacientes después de las 7 de la mañana puede estar afectado por la inestabilidad en la corrida. De ahí que sea tan importante entender que la frecuencia del control también se establece considerando, venga, en esta prueba yo tengo esta estrategia, proceso los controles por las mañanas, cada 24 horas. Miremos en este mes, que son 30 días, de los 30 días que he procesado, ¿cuándo el control de la mañana me ha invalidado? ¿Sí? Y si fue por un error aleatorio. Entonces yo sí puedo decir, no, solamente una vez. Ah, bueno, entonces la corrida sí está siendo estable 24 horas. Podemos seguir monitoreando cada 24 horas. Pero si ustedes me dicen, no, Albacé, esta prueba nos tocó calibrarla 3 veces en la semana, los controles me rechazaron la corrida 3 veces de la semana pasada 2 veces más, la semana 3 veces más. Ah, bueno, doctora, usted ya tiene clara evidencia que su corrida no es estable las 24 horas. Luego no puede continuar con esa estrategia de monitorear el control las 24. Lo cierto sí es que el lineamiento que se ha dado ahora es que efectivamente
la acción correctiva que nosotros hacíamos, que era únicamente, voy a repetir el control, voy a pasar, no se vale. Porque sí o sí, si el procedimiento no está estable, yo tengo que realizar acciones correctivas no sobre los pacientes que hoy voy a procesar, sino sobre los que liberé ayer. Y que sí o sí tendré que hacer una revisión de qué resultados de pacientes que se hayan podido ver afectados por ese error deben ser repetidos o deben ser llamados para que se les tome una nueva muestra. Esta parte nos va a costar mucho trabajo, pero es una buena práctica que es necesaria y que cualquier laboratorio que hable de seguridad del paciente la debe tener ya introyectada en el genoma. Y vuelvo y se les digo desde que empecé el paciente. No es solo la gestión del control. Siempre que vamos a gestionar acciones correctivas con las que me indica el control, siempre, sí o sí, tendré que hacer gestión de pacientes. Y la gestión de pacientes es preguntarme, de acuerdo al tamaño de este error, y por eso me gustó lo que les mostró la doctora Viviana, ese gráfico del error total no es para el indicador, no es para decir cumplo, cumplo, cumplo frente al error total, no. Es para que me muestre cuál fue mi error total hoy y decir, si este es mi error, en este resultado estoy pactando la validez diagnóstica de ese resultado. Y era lo que les decía, es que yo puedo tener 10.000 plaquetas en el error, y esas 10.000 plaquetas en un paciente que tiene 180.000 no tienen lío, pero en un paciente que tiene dengue, esas 10.000 plaquetas sí tienen un impacto. Entonces el gráfico del error total no es para decir cumplo frente al error total, es para poder hacer gestión de pacientes, porque él me va a mostrar cuánto error estoy cometiendo y automáticamente este repetir pacientes va a hacer repetir en los que por el error total observado se impacte la decisión. Bien, ¿listo? Entonces, adicional a todo esto que hacemos del sistema de gestión de calidad, que esto ya lo tenemos muy arraigado, todo esto son buenas prácticas, pero todo esto es un conjunto, ¿sí? Que la gestión de que llevar los registros, que registrar los incidentes. Yo también entiendo la practicidad del sistema, yo entiendo la generación de cristal que todo lo quiere un clic. Yo entiendo que hoy los software, por facilitarnos la vida, le dicen, no, doctora, como esto es para, y fíjese, miren el pensamiento del desarrollador del software. Como las normas de acreditación les piden que registren la acción correctiva, entonces yo le voy a poner aquí un menú donde ella pueda seleccionar, se calibra, se repite el control, se reprocesa al paciente. Pero cuando uno va a hacer una trazabilidad de un evento adverso o de una queja de un paciente, se calibra. Sí, ahí es sálvase, mira, ahí el software muestra en la nota 15 que se calibra, sí. Pero ¿con qué calibrador? ¿Con el mismo que estabas utilizando o utilizaste otro? Se repitió la alícuota de control, pero en la misma alícuota reconstituiste vial nuevo. Entonces, si bien es cierto, esas herramientas aportan mucho, a veces también nos castran, ahí sí yo digo que es la castración del pensamiento, decir, oiga, pero esta acción no es completamente trazable, no escribió todo lo que yo hice, que saqué un nuevo lote reactivo, o que me tocó cambiar y poner un nuevo lote de calibrador, o que me tocó sacar otra alícuota, la alícuota tampoco me dio y me tocó reconstituir un nuevo vial de control y con el nuevo vial me dio. Entonces, si bien todo esto juega un papel importante, que las instalaciones, que el registro, no tienen valor si esa información que se registra no es completamente confiable. Ahora veamos en las buenas prácticas el control estadístico de proceso. Ese control estadístico de proceso es el que nosotros hablamos básicamente de cómo detectamos en tiempo real la presencia del error aleatorio y del error sistemático. Y entonces ya todo se nos viene a la cabeza. Oh, claro, las reglas de Westgard, ¿cierto? Las reglas de control, si esta me mide error aleatorio, si esta me mide error sistemático. Y efectivamente las reglas de control, imagínense si yo estoy llegando a la sexta desviación estándar, ¿en qué desviación estándar está el doctor Westgard? Y efectivamente, cuando las reglas de Shewhart salieron, que fue el que las diseñó, sino que Westgard las aterrizó al laboratorio, cuando Shewhart las diseñó y cuando Westgard las aterrizó al laboratorio, no contábamos con los desarrollos tecnológicos que hoy tenemos. Entonces, sí es cierto
que hay algunas reglas que han perdido vigencia, que han perdido poder estadístico, dado los grandes desarrollos de la tecnología, como por ejemplo la regla 1.2S. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en analizadores de hematología, que está demostrado, son de un alto nivel de precisión y están tan estandarizados que por eso no se calibran. Si usted no está calibrando, ¿por qué la doctora de hematología no sufre como la pobre doctora de química o de hormonas? Porque ella no calibra. Así de simple. A los que nos toca calibrar, ay, santo Dios, la calibración no pasó, tengo que estar pendiente que el calibrador no se haya deteriorado, que el calibrador sea trazable, que la matriz del calibrador sea conmutable, que la concentración del calibrador esté un poco por encima del intervalo biológico de referencia. A nadie se le ocurriría calibrar una creatinina a un solo punto con una concentración de 5. O calibrar la glucosa a un solo punto con un calibrador de concentración de 300 miligramos por decilitro. Ay, va a ser, pero es que mi calibración es multipuntos. Ah, es distinto. Ahí estoy verificando todo el rango dinámico, ajustando con la calibración todo el rango dinámico, con la función de calibración. Porque nuestros métodos son, la función de calibración de nosotros no es como la calibración metrológica, donde sacamos el error y la incertidumbre de la pipeta, del termómetro, el termómetro. En los métodos de ensayo trabajamos es funciones de calibración. Entonces, el manejo de las reglas tiene una serie de características que vamos a revisarlas a continuación. Por ahora, pues para concretar, fíjese que son muchas las recomendaciones, no solamente cuando vemos la diferencia de las normas. Si ustedes miran por la habilitación, la 3100 le dice usted tiene que tener control de calidad y contar con control de calidad externo. No nos dice mínimo 2 concentraciones diferentes de materiales de control que tengan impacto o que tengan aplicación clínica o que evalúen el rango dinámico. Eso en ninguna parte dice. Nuestras normas, la resolución 3100, son normas de estructura, no dan requisitos técnicos. Pero para nosotros sí es claro, digamos ya desde la competencia técnica, es lo que va por encima de la norma, es decir, independiente de que yo no necesito tener una norma escrita que me diga no matarás. De hecho, sabemos que no vamos a matar, lo sabemos, no lo necesito escrito. Pero lo correcto es que las normas sí evolucionen a esos niveles de estandarización para que desde la estructura se haga el mismo. Y lo que les decía sobre las concentraciones críticas para definir para decisiones clínicas. Por eso hoy, cuando la doctora Viviana les decía, es que ya contamos que si usted seleccionó la PCR ultrasensible, pues tiene que tener un control de calidad en la concentración ultrasensible para desafiar al método y para evaluarlo en ese rango. Es que yo trabajo la TSH ultrasensible, entonces no puede tener un control normal. ¿Qué controles tiene? El primer control lo tengo en 1.4 y el otro en 4.8 y el tercero en 14. Sí, pero es que tú tienes TSH ultrasensible. ¿O por qué seleccionaste la TSH ultrasensible? Entonces miren que el tema viene ya desde la selección del método. Debo tener claros qué mensurandos están en esa matriz de control y saber que todos los mensurandos en esa matriz de control no tienen la misma estabilidad. Unos son más sensibles a los cambios de pH porque se cargan iónicamente. Entonces, la conductividad, la calidad del agua es una característica importante. Cuando ustedes están haciendo pruebas antígeno-anticuerpo que están basadas en reacción inmunológica, la temperatura, la fuerza iónica es lo que garantiza la estabilidad de la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, yo tendré que saber si este es un control para pruebas cualitativas o si es un control para pruebas cuantitativas, ¿qué mensurandos tiene? Ah, sí, porque es que este también trae bilirrubinas. Pues doctora, si trae bilirrubinas, si trae insulina, si trae vitamina D, si trae calcio iónico, todos son fotosensibles. Usted tiene que tener eso, como no lo puede partir o lo va a dividir. Estos en Eppendorf ámbar para los fotosensibles y estas alícuotas de mayor volumen para el resto de los parámetros. Eso es una buena práctica. A la fecha, y estoy pasando los controles, los saqué la alícuota desde las 7 de la mañana de congelación, la bajé a refrigeración, alicé mi analizador, mandé la corrida de muestras, ya lo saqué a temperatura ambiente, lleva 2 horas la alícuota, ya estuve en esta posición, esperando a ser destapada.
con todo el agua condensación cayendo dentro de su contenido, y si no lo descongelo bien. Y entonces los mesurando fotosensibles ya no los va a encontrar, o los va a encontrar inestables. Entonces, habrá que mirar cómo es esos criterios que tenemos que tener en cuenta. La diferenciación, y aquí hay un tema en la selección también de los materiales de control en los valores asignados. Cuando el método de ensayo que está monitoreando, es completamente trazable, no importa el método por el que se haga, porque existe trazabilidad total a un material de referencia certificado o a un procedimiento de referencia certificado. Pero cuando el mensurando que yo voy a monitorear con ese material de control no tiene trazabilidad sino manufactura, yo necesito que ese control venga titulado para mi manufactura. Y de ahí la importancia, si es un control independiente de tercera opinión, como lo quieran llamar, que ese control, que ese grupo par tenga un grupo par representativo. Pero un grupo par representativo, ojo, en tiempo real, es una mala práctica, muy mala práctica. Estar tomando decisiones hoy sobre mis métodos de ensayo y sobre el control de calidad contra la media de un grupo par de hace un mes. Porque estoy trabajando a hoy queriendo parecerme a los otros como estaban el mes anterior. Entonces, dentro de ese tema del manejo de estos materiales de control en las cuantitativas, si usted tiene eh, grupo par, si usted tiene este tipo de materiales, es muy importante que tenga claro eso desde el criterio de selección. ¿En qué mensurandos vale la pena participar en el grupo par y en cuáles no? ¿Y cómo debe ser representativo ese grupo par? En número de participantes y en tiempo real. Y fíjense, en número de participantes y en tiempo real. ¿Sí? Porque yo puedo tener 1.500 puntos para la media del grupo par, pero somos 2 laboratorios. Tengo una media sesgada por 2 participantes, que no es lo mismo tener una media de múltiples participantes. Hoy los grupos pares, digamos, en bases de datos, ya con n superiores a 5, la norma ISO 13528 considera que pues se consideran apropiados para la selección de ese grupo par. Como les decía, entonces pasando de la parte de entender las limitaciones del material de control que sea conmutable. Como la mayoría de los, ojo con eso, en las pruebas cualitativas, generalmente en infecciosas, como no tienen trazabilidad sino manufactura, sí o sí es obligatorio pasar los controles de la casa comercial, más el control independiente. En cambio, en la inmunoquímica, en la química, en los inmunoensayos, en las hormonas, en las drogas terapéuticas, perfectamente puedo reemplazar el de la casa comercial por el control independiente. ¿Listo? Y en todos aquellos situaciones de control de calidad, en donde usted tiene completa evidencia que su material de control de calidad no es conmutable, que es de origen bovino o que es una matriz sintética, sí o sí, doctora, usted debe pensar en implementar una estrategia basada en muestras de pacientes y en ese caso, pues tendrá que avanzar en nuevas herramientas. Fíjense que antes a mí no me decían, ay, por la conmutabilidad, la falta de conmutabilidad de su material de control es un riesgo. Y es un riesgo gigante que no le va a permitir detectar, sobre todo los errores sistemáticos. El material no conmutable sirve para detectar muy bien el error aleatorio. El material no conmutable no es tan sensible al error sistemático. Entonces, cuando yo tengo ese riesgo, en su matriz de riesgos, por allá hay todos mis amantes de la calidad, oh, eso no lo he metido en el AMEF, claro, métalo en el AMEF, tengo un riesgo de que en estas áreas, para estas pruebas, el material no es conmutable. La detección del error sistemático se convierte en una situación que puede generar un evento de seguridad. ¿Por qué? Porque acuérdense que el evento sistemático genera cambios de patrón poblacional, corre las poblaciones y afecta los límites de decisión de las pruebas. Entonces ese riesgo usted tiene que contenerlo con otro tipo de estrategias.
El almacenamiento del control es una buena práctica, claro, ustedes tienen que manejar. ¿Qué Eppendorf tiene? Tiene Eppendorf ámbar y tiene Eppendorf blanquitos, o de una vez trabaje todos ámbar y mata un pájaro de un solo tiro. ¿Y de qué tamaño son? Va a depender de qué tamaño hace sus alícuotas. Su medio isotermo, miren cómo lo dije bien, su medio isotermo de congelación, si es que va a congelar, debe garantizarle el -20. Ah, no, es que yo congelo a -10. No, entonces no está congelando. El punto de congelación cero es para el agua. Cuando estamos hablando de matrices séricas, la matriz sérica alcanza el punto perfecto de congelación a -20 y por debajo de -20. Entonces, lo que llamábamos antes la nevera, sáquelo de la nevera que allá dejé el reactor. El control está allá en el congelador, en el freezer, en el medio isotermo de -20. O está en el medio isotermo de 4 a 8. O está en el medio isotermo de temperatura ambiente. Medios isotermos. ¿Listo? ¿Cómo reconstituyo? Ojo con eso. Pegarme las instrucciones de manufactura. Buenas prácticas. Si dice agua destilada, es agua destilada. No agua destilada estéril. Ah, pero yo siempre lo he hecho con agua destilada estéril y me da muy bonito. Pues usted tiene estandarizado ya esa práctica, pero está completamente demostrada que el agua destilada estéril, para que se mantenga estéril, tiene un grado más de acidez para minimizar el crecimiento bacteriano. Por eso es estéril. Y aparte, cuando usted tiene una botella en su laboratorio que dice agua destilada estéril para inyección, peor, le toca hacer farmacovigilancia. Y si no, pues le van a meter, pues va a tener una multa por la autoridad sanitaria, le van a levantar una investigación. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con la reconstitución. Los materiales que son más delicados de reconstituir en el control de calidad son los controles de coagulación. Control de coagulación supremamente delicado. Tanto que por eso se venden soluciones aparte. Es un agua es un agua muy isotónica con un pH muy estable para garantizar la estabilidad de esos controles. Pero pues eso nos subiría los costos. Y yo también, ahí sí, aquí donde me ven, yo también tuve laboratorio en alguna época y también tenía que manejar los costos. Pero entonces tenemos que garantizar la calidad del agua y seguir las instrucciones del fabricante. Si el fabricante me dice desionizada está bien. Pero la desionización tiene que marcar en control de calidad analítico. Si usted tiene un desionizador que le muestra la conductividad debe estar menor a 1. Cuando se sube la conductividad, usted tiene serios problemas. Al base, mi equipo de osmolalidad, mi equipo de ósmosis inversa no me mide la conductividad, sino la resistividad. La resistividad es al contrario. Entonces, cuando la conductividad se sube, el agua está perdiendo calidad. Cuando la resistividad se baja, el agua está perdiendo calidad. Y el punto de corte son el mismo. Conductividad mayor a 1, toca empezar a mirar cambios de resinas, si es que la distancia del desionizador está muy lejos del analizador y en los recorridos el agua está llegando muy dura, ¿cierto? Con muchos minerales. Si la resistividad se baja por debajo de 1, la conductividad es mayor a 1 y la resistividad menor a 1, también toca parar. ¿Listo? Entonces, porque la calidad del agua depende de todo. Miren en los inmunoensayos. Entonces, dicen en los inmunoensayos, todos traen boosters dentro de la reacción amortiguadores para que la fuerza isotónica y la fuerza iónica de los enlaces y de las uniones antígeno-anticuerpos se mantengan. Pero sí o sí los equipos hacen la base. Y si el agua está ácida, esas fuerzas iónicas se pierden porque a veces los buffers no alcanzan a controlarlos. Y entonces si es un ensayo sándwich no competitivo, usted va a tener falsos negativos. Y si es un sándwich competitivo, va a tener falsos positivos. ¿Listo? Bueno. La frecuencia para ensayar las muestras de control de calidad. ¿Qué va a pasar con las muestras de la frecuencia? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es una reflexión muy importante, la estabilidad analítica del método. A nivel regional, los expertos de Latinoamérica, ellos se reúnen y entonces han debatido mucho. No, es que si la prueba es 6 sigma, es muy estable. Es que si la prueba está en el nivel de error total óptimo, es muy estable. Entonces vamos a hablar un poquito de la estabilidad. Lo cierto sí es que
entre más estable es un método analítico, menos frecuencia de evaluación, de control tendrá que tenerse, ¿cierto? Segundo, cuando uno es mensurando, tiene una meta de calidad muy amplia. Es decir, estoy hablando, qué sé yo, el cortisol, que tiene una especificación de calidad como del 31%. No es lo mismo que el cloro, que tiene una especificación de calidad de error total del 2%. Cuanto más error total puedo permitir, este es un mensurando que tiene menos riesgo. Entonces, la frecuencia también puede bajar. Su volumen de montaje, características operacionales. Las características propias del analizador, porque es que el analizador también forma parte del esquema, no solo es el reactivo. Entonces yo tendré que tener en cuenta variables que también afecten la estabilidad, como, y ya los vamos a mirar, la frecuencia de cambio de lotes de reactivo, la frecuencia de cambios de lotes de calibrador, la frecuencia de mantenimientos correctivos que está teniendo el dispositivo. Todo eso me afecta la estabilidad. Yo puedo decirles a ustedes, doctores, y solo contésteme en sí o no, de pronto en el chat, esperen a ver si en el chat. Yo les estoy diciendo que esta prueba es muy estable. Fue 6 sigma, según los indicados. Pero ha tenido 3 exclusiones en la evaluación externa. Tenemos 2 quejas de médico con relación a resultados. Han tenido que venir de aplicaciones a calibrarla y a revisar su celda de lectura 5 veces en este mes. Pero es 6 sigma. Les pregunto, ¿la prueba es estable? Pueden escribirme en el chat, que ya las estoy viendo. ¿No? Y ese es como un llamadito, ahí sí, una reflexión que quería dejarles hoy también. Nuestras zoilas, y yo me incluyo entre las zoilas, somos fanáticas de los indicadores. Fanáticas. Perdón. Pero el indicador es como el retrovisor del carro. ¿Hacia dónde mira? Hacia atrás. Entonces, yo les voy a poner este ejercicio. Esta es la creatinina de Jaffe. Si ustedes se dan cuenta, ay, doctor, mire los datos que le puse. Me comí el 0 punto. Aquí es punto 88, punto 86, punto 84, punto 82, punto 80. Este control se está moviendo entre punto 74, porque no me digan que estoy loca. Sí, sí, pero esto porque me quedo así. Punto 72, punto 74, punto 76, punto 78, punto 80, punto 82, punto 84, punto 86, punto 88. Mi doctora, este día, pasó el control y se le activó la regla 13S. Lo rechazó, lo reprocesó y le dio 82. Válido la corrige. Pasó al siguiente día, le dio punto 80. Ay, perdón. Le dio punto 80. Al siguiente día punto 82. Al siguiente día punto 78. Va como un lulo. Pero en este día le dio punto 72. 13S, error aleatorio, rechaza la corrida, lo reprocesa y le da 78. Válido la corrida. Al día siguiente le dio 85, se le reactivó la regla 12S. Al día siguiente 84.3, al día siguiente 84.8 y al día siguiente 85.3. Completó 1, 2, 3, completó la regla 4.1S. Se le activó error sistemático, rechazó la corrida, hoy no pudo validar, lo volvió a pasar y le dio 80, con este validó la corrida. Al día siguiente le dio 13S, rechazó la corrida. Volvió a pasar el control y le dio 83, aceptó la corrida, volvió a pasar el control, le dio 12S al día siguiente, aceptó en alarma, al día siguiente le dio 12S hacia abajo, se activó la R4S, rechazó la corrida. Ok. Pasó el 80, le dio bien, al día siguiente se le volvió a salir, 13S, repitió el control, le dio 82, al día siguiente se le salió el control, repitió la corrida, pudo validar, al día siguiente validó, al día siguiente validó, al día siguiente validó,
al día siguiente validó y al día siguiente validó con un solo montante. Con este gráfico, ¿ustedes piensan que esta creatinina de Jaffe es estable? Me pueden escribir en el chat. Y la doctora Viviana me lee porque me salí del chat. ¿Es estable? Dice no. No. Nomás usted lo ven y dicen, Estable. ¡santo Dios! Pero esto, mejor dicho, sube, baja, se estabiliza. Yo diría que llevamos estabilidad en esta semana. Vale. Si yo tengo en cuenta toda la data, todo lo que hay acá, digamos que acá hay una doctora que no sabía de reglas, nunca rechazó, todo lo aceptó. El valor promedio es 859, la desviación es 439 y el resultado del coeficiente es 545. Pero acuérdense que yo rechacé todo esto. Yo rechacé rechacé estos de la 41S, rechacé el software me rechazó y el software me rechazó este. ¿Listo? Al rechazarlos, es como si el gráfico, ahora les voy a dibujar el gráfico sacando todos los que me tocó rechazar. Ya lo saqué. Como yo lo rechacé, cuando voy a sacar mis indicadores, el coeficiente de variación es 2,43. Y la doctora Zoila de calidad dice, ¡wow! Esa creatinina es 6 sigma. Y yo le diría, no lo sé. Parece falso. Porque esa prueba no puede ser 6 sigma. Es muy inestable. Si yo miro el indicador, sí es 6 sigma. ¿Por qué? Porque todo software de QC, cuando su merced rechaza el control, lo saca del perfil de precisión. Lo tiene ahí en la base de datos, pero para las estimaciones ya no lo tiene en cuenta. Para las estimaciones de la media, el desvío estándar. Entonces, mi doctora de calidad, que monitorea el desempeño de sus pruebas desde un hermoso escritorio en el tercer piso, lejos del área del proceso, yo tomaría la primera buena práctica de acción de calidad, de acción correctiva, de mejoramiento. Zoila, te voy a bajar al área de proceso. Tú tienes que tener tu puestito ahí, porque tú tienes que estar pasando todos los días a mirar realmente la estabilidad del método. ¿Cuántas reglas se activaron? Este método, en el indicador da 6 sigma, pero en este periodo evaluado tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 activaciones de regla. Y en verdad, pues esto fue un día, 2 días, 4 días, 2, 4, 6, 7. Acá no ha pasado un mes. Y ya tuve 6 activaciones de la regla. ¿Listo? Muy importante que lo tengamos. Entonces, hablar de estabilidad no es solamente mirar el coeficiente de variación en sigma, es tener en cuenta las características del método, es tener en cuenta el riesgo clínico, es tener en cuenta otras variables, perdón, porque es que esta me quedó en desorden. El anterior, esta es primero que la anterior. Y cómo yo puedo mirar todas esas fuentes comunes de variabilidad que existen en la medición. Es decir, oye, las pruebas que yo estoy realizando, ¿en qué volúmenes de pipeteo son? 5 microlitros, 10 microlitros, 50 microlitros, 75 microlitros. Las que se hagan a menor volumen tienen mayor riesgo de ser inestables que las que se hacen con mayor volumen. ¿Cómo monitorea realmente el control de temperatura del instrumento? La variación de esta variable, ¿qué impacto tiene? Tanto ya está medido, tiene un impacto a corto, a largo plazo, y las variaciones que genera son de tipo gaussiano. El ruido electrónico de un sistema de medición, generalmente el impacto que tiene desde la fluctuación es corto. Los ciclos de calibración tienen un impacto tanto en corto como en largo plazo. Acá no es lo mismo tener una prueba de función de calibración lineal, porque es que controlar una línea recta es supremamente fácil,
que tener una función de calibración no lineal como los inmunoensayos tipo sándwich y los inmunoensayos competitivos. Por eso, los niveles de control, pensados en la función de calibración, una función lineal que es una recta, la escribo con 2 puntos. 2 niveles es suficiente. Un inmunoensayo cuya función generalmente es un polinomio de segundo orden, un sigmoide, un polinomio de segundo orden, y algunas drogas son un sigmoide, van a requerir un nivel, 2 niveles, 3 niveles. No porque la norma lo dice, sino por la función de calibración. ¿Cómo tengo yo el volumen de consumo del reactivo? Este reactivo viene a 5.000 mililitros y tiene volumen bajo de montaje. Este tiene 5.000 mililitros y tiene un volumen alto de montaje. Los dos tienen 5.000. Pero por el volumen de montaje, este que tiene riesgo bajo, en almacenamiento o en estabilidad a bordo va a tener más riesgo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para poder establecer la estabilidad. Entonces, hasta aquí la tarea en estabilidad es dejar de pensar que la estabilidad solo me la da la sigma, porque la sigma, yo tengo mis doctores que, no, Albacete, y es que yo repito el control y repito el control hasta que me da casi en la media, porque si no se me baja la sigmametría. Ay, ¿quién se aguanta Zoila? Y yo le decía, no, porque es que tú no trabajas para Zoila. Esto es para saber que el método es estable. Y si el método es así, yo tengo que decirle, no, doctora, no me diga que esto es 6 sigma. Esto no puede ser 6 sigma, eso es imposible que sea 6 sigma. Que su indicador es 6 sigma no significa, eso ya significa, y entonces ahí viene el gobierno del dato. ¿Cuál es la validez del dato que estamos mandando y que esa líder de calidad Zoila está mirando? Entonces Zoila por allá en el tercer piso, gaseosamente o omnipresente en el tercer piso no va a ser calidad. Yo amo mis Zoilas. Yo recuerdo cuando trabajé a mí me salió un proyecto con el Laboratorio de Salud Pública en Bogotá imagínense, cuando empezó la 17025 en el país. Y yo recuerdo que el doctor en su momento, que era el doctor Elkin Osorio, que era el director de Salud Pública, me ubicó una oficina muy bonita en el tercer piso y Albacete, y acá te vas a sentar. Y yo le dije, no pierdas esa oficina, porque yo no voy a estar sentada en la oficina. No, que yo tengo que estar abajo con mis analistas. Yo tengo que estar abajo mirando cómo nos fue con las calibraciones, cómo nos fue con los controles, qué ha pasado con la conductividad del agua. Hemos tenido problemas con la temperatura, porque el control de calidad se hace en tiempo real. Y eso sí es una buena práctica. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. El establecimiento de los valores objetivos, y ya con esto vamos a terminar, para que podamos hacer el Kahoot. No se preocupe que como en el siguiente sigue la frecuencia, vamos a seguir trabajando sobre esta que es gestión del riesgo. En el siguiente, el ciclo está ordenado secuencialmente. Tiene una gradualidad para empezar desde lo básico. Fíjense que empezamos con buenas prácticas desde la selección, el almacenamiento, el alicotado, conocer el riesgo, definir elementos básicos de la estabilidad. Porque lo primero que ustedes tienen que llegar ahora, después de que se desconecten, no tiene que ser ahorita, pero sí mañana, empezar a decir, oye, yo pensaba que esto era muy estable. Y ya mirando todo lo que tengo que revisar, tengo variables que no he contemplado que afectan la estabilidad de mi prueba. ¿Listo? Vale. Establecer el objetivo de control de calidad, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Establecer el objetivo de control de calidad está completamente asociado a en qué escenario nos estamos moviendo, ¿cierto? ¿Qué material de control usted está manejando? A ver, a usted le ha llegado un control valorado por el fabricante que es de la casa comercial, donde ese control, el valor lo asignó el fabricante con cuántos lotes de reactivo o solo es un valor asignado para ese lote reactivo. Entonces es un control lote reactivo dependiente. Por lo tanto, cada que su merced empiece un nuevo lote reactivo, le va a llegar un nuevo lote de control y tiene que iniciar la estrategia de control de calidad. Anteriormente en el Paleozoico, nosotros diríamos fácil, pues cada que me llega un nuevo lote de control, voy a sacar el libro de Coquito, el de azul, de la vieja esa de Colombia,
El azul, ahí dice que durante 20 días, entonces recoja los datos, saque mi propia, aplique el filtro de Dixon, saque las medias, saque la desviación estándar, saque el coeficiente de variación. Listo, eso ya no se hace así. Listo. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se aplica esa estrategia? Esa estrategia, la de recolectar los datos durante 20, 25 días, filtrar las data, sacar la media propia, validarla con el Z-score al valor asignado al fabricante o al valor del grupo PAR, calcular el coeficiente de variación, compararlo con la meta de calidad, iniciar el monitoreo y cuando ya tengamos más datos, generalmente 60 puntos o por lo menos 3 meses, o por lo menos una condición en donde ya hayamos monitoreado mínimo 3 lotes de reactivo, recalcular la media, otra vez filtros de Dixon, los puntos, eso. Eso se va a hacer ¿en qué escenario? Cuando ingresa un equipo nuevo que su merced nunca ha montado la prueba, que no le conoce el perfil de precisión. ¿Listo? Esa es una muy buena práctica. Se sigue usando y se utiliza en ese escenario. ¿Lo claro? Bien. ¿Cuál es el nuevo escenario que ha propuesto el CLSI, que se trabajó en Anaheim con el grupo de calidad analítica? Es que efectivamente, cuando yo ya tengo un sistema analítico, que ya usted lo tiene, lo viene manejando con el Acusera, y le cambio el lote de control, usted no tiene por qué empezar otra vez a recolectar 20 puntos, filtrar, aplicar el filtro de Dixon, sacar su desviación estándar propia y volver a calcular el coeficiente de adición. No. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo le cambio el lote de control, el perfil de precisión de su prueba es el perfil de precisión de su prueba. Yo no le estoy cambiando la prueba. Le estoy cambiando el lote de control. Lo que va a cambiar es la media de ese material. Y generalmente los fabricantes tienden a dar valores medios. Este lote venía con una media de 85. Ay, no, Albacete, es que el nuevo lote me está dando 93. Yo les diría, y ya le estoy calculando los 20 puntos y ya les voy a aplicar el filtro de Dixon, pero ya les voy a hacer el ejercicio acá porque se me fue la calculadora y quería demostrárselos si esto realmente es diferente. 85 por el 20% igual más 17. 85 más 17 igual 102. Casi que si para yo poder decir que eso realmente es completamente diferente entre 85 y 93, lógico que se va a ver un sesgo en la gráfica de control. Pero entonces, como yo ya venía con este lote, ya conozco un perfil de precisión, lo conozco porque yo venía utilizando el lote, las recomendaciones actuales le dice, usted solamente tiene que procesar hoy, antes, aquí me quedé 20 días, no, ya no es práctico, usted este nuevo lote lo procesa durante 10 días para obtener una media confiable y la desviación estándar que le va a colocar es la desviación estándar acumulativa de los últimos 6 o de los últimos 12 meses. La desviación estándar, ojo, no el coeficiente de variación, la desviación estándar. Entonces, si ese es mi escenario, yo ya no tengo que volver ahí al base y el filtro Dixon. No, doctora, porque es que yo le cambié el lote de control. Usted el perfil de precisión tiene que mantenerlo. Y si el perfil de precisión de su sistema analítico y su método de ensayo se mantiene, lo único que tiene es estimar la media del nuevo lote y asignarle la desviación estándar acumulativa. ¿En cuánto tiempo recalculo la nueva media? En 10 días. Y la desviación estándar, no, doctora, tome la desviación estándar acumulativa. ¿Nos quedó claro? Ese es el segundo escenario. Tercer escenario que se está utilizando y que se recomienda. ¿Y por qué se recomienda también? Por ejemplo, para aquellas pruebas en donde la doctora me dice, no, Albacete, pues es que yo esta prueba no la monto todos los días. Y de aquí a que consiga los 20 puntos para sacar mi desviación estándar propia, no, doctora, estímele la media en los 10 días. Y usted hizo verificación del método, ¿cierto, doctora? Porque ahora la verificación se hace en todos los métodos. Listo, entonces tome
la desviación estándar de la verificación del método y asígnela a ese material de control. Esa desviación estándar de la verificación es mucho más representativa a que usted me recoja de a un punto miércoles, el otro punto el jueves, el otro punto el miércoles, el otro punto el jueves, porque es que yo la pruebo solo en la moto miércoles, jueves, y de aquí a que complete 20 puntos van a pasar 3 meses. Aparte que al no montarla continua, eso no describe el perfil de precisión, porque no hay continuidad en el montaje. Entonces no hay inferencia de asociación causal. Entonces, un merced lo que dice es, esta prueba no tiene continuidad en el montaje, la estrategia de aseguramiento para ellas. Cambiaron el lote de control, entonces, ¿qué hago yo? Estimo la media 10 días y la desviación estándar se la asigno del protocolo de verificación. Habrá alguien que dice por allá en la conciencia, yo no he verificado esos métodos, yo no hice verificación de ese método, o la hice hace mucho tiempo. Ok, doctora, no se preocupe. Entonces, calcule su media y adopte o asígnele la desviación estándar de qué? Que declara el lote del reactivo que tiene en uso de manufactura. Y esos son como los avances que hemos tenido en la parte de aseguramiento de la calidad. Como seguimos en nuestra próxima clase, lo que les quería comentar es que el camino correcto, que es para abreviarles acá un poco, es que toda la charla que hemos tenido el día de hoy tiene un enfoque, si ustedes me escucharon, basado en riesgo todo el tiempo. Todo el tiempo nos está hablando de riesgo. Pero para poder hablar de riesgo, de verdad, conciencia, tenemos que particularizar. Por eso les digo, fíjense que mi primer tarea el día de hoy fue, doctora, vaya, revise su manual de calidad, léalo y dígame que escribe todo lo que usted hace. Usted tiene establecido los criterios para seleccionar el control, las estrategias para definir la media, la desviación estándar, los límites del control. Cuando es un sistema analítico nuevo que usted no conoce, ahí viene la estrategia convencional. 20 datos, Dixon, valide la media, valide el coeficiente de variación, inicie el gráfico preliminar y a los 60 puntos tiene que volver a hacer el ejercicio. Escenario 1, usted nunca había procesado y ese equipo usted no lo conoce. Pero si es un sistema analítico que usted ya viene manejando y lo que me cambiaron fue el lote de control, cada que me cambian el lote de control, yo no vuelvo a repetir esa estrategia. Ahí ya tomo, estimo la media y le asigno la media, la desviación estándar acumulativa de los últimos 6 o 12 meses. Albacé, pero es que han habido muchos lotes de control. Sí, muchos lotes de reactivo, de calibrar. Justamente por eso quiero la desviación estándar acumulativa, porque es un fiel reflejo de todas sus fuentes de incertidumbre. Entonces, mis queridos doctores, el camino correcto ese es la planeación individualizada del control de calidad. Ese es el camino correcto, hacia allá vamos. ¿Sí? Hoy, fíjese que hoy el tema, si su merced decide que va a pasar los controles es cada tercer día, pero tiene la suficiente evidencia en estabilidad, riesgo clínico, volumen de montaje, pero un estudio de estabilidad bien hecho, ¿no? Sí, es estable. ¿Y por qué dices que es estable? Porque a mí me parece que no molesta. Yo le pregunté a las doctoras y me dije, a ver, vamos a colocar estable o inestable, estable. Entonces, pues estamos perdiendo el rumbo, ¿verdad? Entonces, único super bien hecho. En nuestra próxima charla vamos a seguir abordando la gestión del riesgo para entrar ya en detalles más específicos, ¿sí? Riesgos asociados a matriz, riesgos asociados a conmutabilidad, riesgos asociados a lote, todos los riesgos ya en minucia de la parte analítica. En algún momento seguiremos avanzando a las otras áreas que nos tocan. El IQCP. Tenemos que avanzar al PBRTQC. ¿Por qué? Porque el PBRTQC es la única estrategia que minimiza el riesgo de la falta de conmutabilidad del material de control. Los gráficos SENGUA, porque es la única herramienta que es capaz de detectar errores sistemáticos en pruebas que manejan cutoff único, como las infecciosas, de menos de 1.5 desviaciones estándar. Recuerden, una regla 1, 2, S, jamás
la sola regla 1.2s va a detectar una única regla 1.2s, un error sistemático de menos de una desviación estándar. Y por eso es de gran utilidad hoy las reglas 2.5s, 1.5s, 3.5s. Avanzar hacia la medición de la incertidumbre. Si usted está viendo la incertidumbre, no sabe su exactitud. Y garantizar como muy buena práctica que todas las decisiones se tomen en tiempo real. No comparándome por allá con la media del grupo PAR del año pasado o del hace un mes. Yo antes era albacela del QC, ahora soy albacela HP, honorable pensionada, dígase, honorable pensionada. Entonces me dio mucho gusto, estoy disfrutando de mi pensión. Sigo, pero no, pero estoy haciendo mis cierres de ciclos, todavía estoy con ustedes. Me dio mucho gusto tenerlos en este espacio el día de hoy. Espero haberles hecho unos aportes en lo que ha sido la evolución en los fundamentos y en las buenas prácticas del control de calidad. Recuerde, mi doctora Zoila de calidad, que nosotros en estas áreas todo el tiempo estamos aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Que un buen líder de calidad tiene que tener apertura para escuchar y tiene que tener apertura para particularizar y optimizar las distintas estrategias. Ser cuadriculado no es que yo aprendí en 1966, que era la regla 1.2s y esta era no negociable, eso fue en 1966, estamos en el 2024. Muchísimas gracias, mis doctores, y al APCAR de Colombia, como siempre, por estar conectados el día de hoy.